Hola, te quiero dar la más cordial bienvenida a este espacio que hemos llamado Confra Colina en línea. Es un espacio diseñado para que juntos, a pesar de la distancia, podamos mantener un espíritu unido que nos caracteriza como iglesia. En este espacio tendremos algunos anuncios de cómo van a funcionar las actividades. Posteriormente tenemos un tiempo de adoración por medio de la música y juntos escucharemos la palabra de Dios. Así que te animamos para que pongas atención y aproveches este tiempo al máximo y lo compartas con tus amigos y familiares. Disfruta de este espacio en Confra Colina en línea. Iglesia Cristiana Confraternidad Colina Campestre. Todos somos parte. Tú puedes ser parte de... Colina Kids tiene ahora sus servicios en vivo a través de la aplicación Zoom. Las reuniones se llevarán a cabo tan pronto como acabe este video. Si deseas que tus hijos participen, te animamos para que des clic en los enlaces que aparecen en la descripción de este video. Te animamos para que participes en nuestra semana de oración, que se llevará a cabo desde el 27 de julio. Tendremos estos tiempos de oración en los diferentes grupos afines. Si deseas participar en estos espacios, te animamos para que te comuniques con cualquier miembro del equipo pastoral o envíes un mensaje al WhatsApp de la iglesia. Los grupos de jóvenes iniciaron sus reuniones a través de la aplicación Zoom. Segunda Milla, el grupo para adolescentes, se reúne todos los viernes a las 7 de la noche. Sal y Luz, el grupo para jóvenes entre 23 y 35 años, inicia su reunión el jueves 30 de julio desde las 7:30 de la noche. Los universitarios tendrán su primera reunión el sábado 1 de agosto desde las 11 de la mañana. Recuerda que todos estos espacios los haremos a través del Zoom de la iglesia. Sigamos siendo generosos con nuestros aportes económicos para que la iglesia y la obra del Señor sigan adelante. Puedes hacer tus aportes económicos de dos maneras. Primero, ingresando a nuestra página web www.confraternidadcolina.com. En la parte superior derecha encontrarás el enlace Donaciones. Haciendo clic ahí y siguiendo todos los pasos podrás realizar tu aporte. O puedes hacer una transferencia a la cuenta corriente del Banco BBVA número 1380-12521, a nombre de la Iglesia Cristiana Confraternidad de la Colina Campestre. El NID de la iglesia es 900-047-699-5. Te animamos para que sigamos juntos trabajando en la obra del Señor. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, dando clic en el botón rojo bajo este video. De esta manera podrás recibir información al instante cuando actualicemos nuestro contenido. También te invitamos para que compartas este canal por medio de las redes sociales y con tus amigos, familiares y conocidos. Para más información, visítanos en www.confraternidadcolina.com o síguenos en nuestras redes sociales. Buenos días. Hoy estamos reunidos una vez más para poder levantar el nombre de nuestro Señor en adoración y cantarle alabanzas a su nombre, con corazón dispuesto para poder escuchar su palabra y todo lo que Él nos quiere hablar. Señor Jesús, gracias porque tú eres el Dios todopoderoso, soberano, y eres el Dios que queremos adorar. Eres grande, grande en misericordia y grande en amor. Grande porque tú nos amas, Dios. Tu fidelidad nunca cesa. Gracias, Dios, porque tú nos amas y toda esta semana nos has mostrado tu amor en cada cosa, Dios mío, que hacemos, en cada cosa que haces por nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Los vientos no
glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Adoramos, mi Dios, a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, con misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Mi Dios, te adoramos, Digno, santo, mi Dios, mi roca eterna, mi pronto auxilio eres tú, mi fuente eterna, mi ayuda en la tribulación. Todopoderoso Jesús, santo y soberano Jesús. Mi roca eterna, mi pronto auxilio. Digno Dios, digno Dios. Gracias Dios. Gracias Dios porque tú eres nuestro pronto auxilio, nuestra roca eterna. Estás siempre con nosotros, en los mejores y en los peores momentos. Tú eres Dios, tú eres nuestro Dios. Desde el fondo del mar, Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré. desde mi corazón, Desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación
eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Eres Dios. Tú eres Dios. Espíritu Santo, tú eres la roca eterna, eres digno y santo. Grande Dios, poderoso. Bueno, estamos aquí para adorarte, Dios, porque no hay nadie más que merezca adoración sino tú. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande eres Dios, cántale cuán grande eres Dios, y todos lo verán. Cuán
es Dios. Grande Dios, grande Dios, grande Dios. Cuán grande es Dios. Grande Dios, poderoso, santo. Dios, te agradecemos por tu presencia con nosotros. Gracias porque tú estás y sigues estando con nosotros. Tú eres bueno, eres grande. Gracias, Señor, por tu presencia, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Que el Señor les bendiga en este tiempo de domingo. Hoy estamos en nuestra segunda prédica de esta serie sobre el libro de Santiago. Como se habrán dado cuenta, es obvio, estoy con un nuevo look. Yo ahora estoy firmando Juan Carlos Mejía PP. Pastor pirata o pirata pastor, no sé cuál de las dos. Me siento más cómodo y forma parte de mi tratamiento para que un ojo, no sea evidente que un ojo está en clase y el otro en recreo. En fin, vamos entonces a orar para iniciar este tiempo en la palabra. Señor nuestro, gracias por el libro de Santiago, por el camino que nos muestras allí, por las cosas prácticas que nos has dejado a través de ese autor. Señor, en el día de hoy necesitamos de esa sabiduría de lo alto, esa sabiduría para encontrar el camino. En tiempos de tanta incertidumbre necesitamos que nos muestres cuál es el camino. Por eso hemos titulado esta serie El camino es por aquí. El camino hoy, vamos a hablar del camino de tu palabra. Te pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. La reflexión de hoy la he titulado La palabra en ti. Cuando miramos estos versículos, encuentro que este pasaje, esta sección del libro de Santiago, son como una especie de medidas de bioseguridad. Esas medidas que ahora todos tenemos que seguir para mantener la salud. En el libro de Santiago estamos hablando de estas medidas espirituales para mantener nuestra salud espiritual. Como mencioné hace 8 días, el libro de Santiago, escrito probablemente por Santiago, medio hermano de Jesús, líder de la iglesia de Jerusalén, probablemente posterior al apóstol Pedro, tuvo que liderar en circunstancias muy difíciles. No sé si en tan difíciles como las que vivimos en el día de hoy, pero sí tuvo que liderar una iglesia que era perseguida, una iglesia pobre, una iglesia que tenía gran dificultad en entender el momento histórico que estaba viviendo. Por eso, esta carta muestra como toda la sabiduría que el pueblo de Dios necesitaba para ese momento en particular. Vemos que aquí encontramos en todos los capítulos de esta carta cómo Santiago hace como un resumen de todo lo que él consideraba importante en la vida espiritual. Aquí está, en estos capítulos, está lo que él consideraba esencial para vivir esos momentos de dificultad. ¿Cómo vivir? ¿Cómo enfrentar los grandes desafíos cristianos, pero como el Señor quiere? Con un lenguaje, como ya conocemos, bastante directo. Así era más o menos el temperamento
de Santiago. Santiago tiene ese sabor al libro de sabiduría. Por eso encontramos algunos pasajes que se parecen mucho a algunos versos del libro de Proverbios. Encontramos también cómo hay citas, cómo hay ecos de ese sermón del monte en Mateo, como donde el Señor Jesús muestra toda esa sabiduría que hay o que se necesita para vivir la vida cristiana. Y por supuesto, siendo medio hermano de Jesús, refleja mucho de esos dichos, de esa encarnación de la sabiduría que Dios mismo, al hacerse hombre en Jesús, muestra para cada uno de nosotros. Veamos entonces el inicio de esta sección donde el centro es la palabra de Dios, donde es qué hace la palabra en nosotros. ¿Cuáles son esas normas de bioseguridad espiritual para mantenernos saludables? Santiago capítulo 1, versos 19 al 21 dice: Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder para salvarles la vida. En estos momentos de tanto riesgo en la salud, la palabra tiene el poder de salvarnos la vida. Vemos entonces aquí que Santiago da 3 mandamientos muy directos, que debemos estar listos para escuchar, debemos ser más bien lentos para hablar y para enojarnos. Encontramos que este capítulo 1 es todo como una introducción de todo el resto del libro. El libro de Santiago no tiene una estructura muy específica, muy concreta. Es como que hay una serie de versículos que están en el primer capítulo que tratan los temas principales que después irá desarrollando sin un orden en particular. Pero en estos momentos, como en aquel entonces se encontraba la iglesia, había gran ansiedad dentro del pueblo de Dios. Hay probablemente en estos tiempos heridas espirituales, heridas emocionales que salen a la luz. Hay bastante duelo dentro de las personas en general en el día de hoy. Tenemos que ejercitar día a día la paciencia. Después de estos 4 meses de cuarentena, sí que hay necesidad de esas medidas para mantener la salud espiritual. Porque después de 4 meses, aún en el pueblo de Dios, aún nosotros como comunidad cristiana, los oídos tienden a cerrarse. Ahí somos más reactivos para hablar, para contestar, para criticar. Y después de 4 meses, yo he notado cómo la ira, todos nos hemos convertido en una especie de fosforitos humanos. Nuestras emociones están sobrecargadas. Eso tenemos que aceptarlo. Nuestras emociones, todos, cristianos o no cristianos, están sobrecargadas. ¿Por qué? Tenemos estrés financiero, estrés en nuestros negocios, estrés en el trabajo. Hay tremendo estrés pensando hacia el futuro. Hay tremendo estrés también experimentando soledad, aislamiento. Hay gran desilusión en muchas personas, en muchas familias, porque este año no ha resultado, las experiencias que hemos vivido este año no han podido ser todo lo que hubiéramos querido.
Los medios digitales, las redes, también están sobresaturadas de emociones, la mayoría de ellas negativas. Por eso nos hemos convertido mucho más en personas mucho más agudas, más intolerantes con las personas que vivimos, que trabajamos, aún con los extraños que nos encontramos por ejemplo, en los supermercados. No sé si a ti te ha pasado cómo a veces hasta no sabemos cómo comportarnos o nos ponemos tensos y vemos ya que nuestra fila se está como poniendo más larga, como que hay más personas allí en el banco, en fin. Por ejemplo, durante todos estos días he tenido que experimentar los rigores de la bioseguridad en todas las entidades de salud. He tenido que tomarme muchos exámenes de laboratorio y ha sido toda una experiencia extra de ansiedad llegar y tener que lavarme en muchos casos las manos en el primer piso, desinfectarle con gel. Después de esto, llegar al sitio donde es mi examen o es mi consulta, volver otra vez a experimentar ese tipo de medidas, en algunos casos hasta tener que, dentro del consultorio, volver a tener otras medidas de seguridad y de aseo y de desinfección. Todo esto como que nos genera estas emociones sobrecargadas. Por eso el apóstol anima a decir, ojo, en estas épocas, como testimonio cristiano, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que estar más atentos para escuchar, mucho más lentos para hablar y para enojarnos. Pero ¿cómo se produce esta vida justa? Allí mencionan dos cosas. Una, que hay que desechar toda esa maldad que hay en nuestro corazón y hay que aceptar y recibir la palabra del Señor. En estos tiempos sí que se acumula toda esa maldad que hay en nuestro corazón. Quiero decirles, por ejemplo, algo que yo he experimentado, que he observado en el conjunto residencial donde vivo. Como en estos días las personas que habitamos allí pasamos más tiempo en el conjunto, ¿saben qué ha ocurrido? La basura, cada casa está produciendo mucho más basura de lo que se producía antes. Hay una zona donde están todas las canecas y todos los diferentes elementos para reciclar y se encuentra que día a día, durante estos 4 meses, ha habido mucha más basura allí. Yo creo que este es un reflejo de lo que puede estar ocurriendo espiritualmente en nuestras vidas. Se acumula demasiado como dice Santiago, despójense de toda esa inmundicia y maldad que tanto abunda. Necesitamos ser cuidadosos y tal vez como algunas personas estamos haciendo en estos días, estamos revisando qué cosas en casa no necesitamos para deshacernos de ella. Ojalá espiritualmente seamos muy conscientes qué tanta basura se ha acumulado. Necesitamos ir, como dice este texto, despojarnos frente al Señor, buscar en arrepentimiento, en confesión y librarnos de esas cosas que se han venido acumulando. Pero en segundo lugar, no solamente nos manda a desechar las cosas negativas, malas que se acumulan allí dentro de nosotros, sino a aceptar, a recibir la palabra de Dios. Este tiene un sentido como
como a no resistirnos, como a darle la bienvenida a la palabra de Dios, para que nosotros en verdad podamos controlar la ira, controlar lo que hablamos, sepamos escuchar a las personas que están a nuestro alrededor. Aquí el autor bíblico está diciendo, no se trata de que nos esforcemos más, es que la palabra de Dios es lo que produce en nosotros. Si la recibimos, si la aceptamos, si le damos la bienvenida a la palabra de Dios en nuestras vidas, es lo que va a producir mejor capacidad para escuchar, para controlar la ira, para controlar lo que hablamos. Versos anteriores muestra cómo el Señor Jesús en nosotros ya ha sembrado esa palabra. Por lo tanto, nosotros debemos es como dejar que obre, recibirla. Más que esforzarnos por hacer la voluntad del Señor, es recibir esa palabra para que siga haciendo esos cambios que son mayormente internos. No sé si has notado ya en estos 4 meses de esta pandemia, ¿qué cambios está haciendo la palabra de Dios allí adentro? Y es que los cambios internos son más difíciles de notar. Creo que notamos más fácilmente cómo está ahora la ciudad, el tipo de movimientos que hacemos ahora han cambiado. Pero internamente, si hemos recibido a la palabra de Dios, si le hemos permitido que haga esa labor interna, ¿qué nos ayuda a recibir la palabra de Dios? A aceptarla, como dice este pasaje. Pues creo que nos ayuda a detenernos, tener momentos de soledad. En mi caso, yo necesito definitivamente caminar. Para mí, para recibir esa palabra, para empezar a dejar que esa palabra penetre en mí, necesito caminar, salir, tal vez necesito silencio. Tal vez en estos momentos tú y yo necesitamos eso. Es momentos donde decimos que la palabra de Dios la recibimos y dejamos que obre a través de nosotros. Otra forma, como he encontrado, que es útil para que esta palabra de Dios la recibamos en nuestro corazón, pues ayuda a veces la consejería en alguna área en particular, el tener un mentor o un líder espiritual y conversar con esa persona, nos permite como recibir eso que Dios está haciendo en nosotros. Pero esta acción de la palabra no solamente es que debemos recibirla, no solamente debemos desechar lo malo y recibir la palabra, sino que según el pasaje, en el verso 22 del capítulo 1, dice así Santiago: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. No solamente recibirla, sino llevarla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. No solamente hay que recibirla, hay que trabajar en la dirección que nos lleva la palabra. Es decir, hay que obedecer lo que la palabra nos está diciendo. En este pasaje hace énfasis en escuchar la palabra. Recuerden que en aquel entonces era una cultura que fundamentalmente los textos escritos eran muy caros y prácticamente no existían. Las personas escuchaban las buenas nuevas, el Evangelio, el Antiguo Testamento, lo escuchaban
porque existían muy pocas copias, o lo escuchaban en el templo, o en la sinagoga, o en las pequeñas iglesias en casa. Y una vez lo que escuchaban, rápidamente se olvidaba si no se ponía en práctica. Creo que en el día de hoy no tenemos el problema de no tener la palabra escrita, tenemos muchas formas, pero sí creo que estamos buscando nuevas formas en lugar de practicar lo que ya la palabra nos está enseñando. Me explico. En estos días de cuarentena escucho decir mucho que el nuevo libro recomienda, me pregunta la gente. Estamos a la casa de nuevos sermones, de nuevos estudios bíblicos, de nuevas experiencias en vivo. De hecho, creo que ya estamos sobresaturados de tantas nuevas experiencias. Como alguien me decía, estoy buscando la nueva versión en la Biblia que me hable más a mí. Queridos amigos, más que nuevos sermones, más que nuevas versiones en la Biblia, más que nuevos programas cristianos, nuevos estudios bíblicos, nuevos eventos en vivo, lo que necesitamos en el día de hoy es eso que el Señor te está diciendo a ti diariamente. Eso que ya reconoces, no lo que no entiendes, lo que ya reconoces, que tú y yo lo pongamos en práctica. Es decir, que obremos en la dirección que el Señor nos quiere llevar. Obremos en la dirección, en el camino que nos muestra el Espíritu Santo. Pero a veces nosotros con nuestra actitud, con nuestra falta de obediencia, resistimos esa obra del Espíritu Santo. ¿Cómo estás creciendo en estos días espiritualmente? ¿Qué te está diciendo la palabra? Que obedezcas en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de pandemia. ¿Estás facilitando a través de la obediencia eso que el Señor quiere hacer crecer en ti? Saben que he escuchado a varios amigos, sobre todo los que no viven en la ciudad, que están empezando a desarrollar la experiencia de ellos mismos, cultivar su propia comida, cultivar su propia huerta. ¿Qué estás cultivando ahora adentro espiritualmente? Creo que a veces hay que dejar de escuchar tantas voces y poner en práctica lo que la voz del Espíritu Santo te está diciendo a través tal vez de un solo pasaje del texto bíblico. Nuestro autor sigue haciendo énfasis en estas medidas de bioseguridad espiritual para mantenerse vivo. Dice, la palabra de Dios vendrá a través de ti. El verso 26 dice, ojo, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Otra vez la lengua. Y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Cuál es la devoción que nos está exigiendo estos tiempos difíciles, como le exigía a esta iglesia en la época que fue escrita esta carta de Santiago? Cuidar de otros y cuidar nuestro carácter. Cuidar de aquellos que necesitan más de nosotros, que están en posición más vulnerable, que no tienen el poder de manifestarse, que están marginados, que alrededor nuestro cada día vemos mayor y mayor necesidad. ¿Cuál es la verdadera expresión espiritual? El problema no es la religión, el
problema es cuál es la verdadera religión. Es cuidar de esto, de otros, pero no solamente cuidar de otros, cuidar de nuestro carácter. Dice, consérvense limpio de la corrupción del mundo. Otra vez, nuestro ejemplo de que tenemos que desechar muchas cosas. La basura espiritual en el día de hoy está creciendo más y más. No dejemos que se acumule en nuestro corazón. No nos contaminemos. Ahora que se habla tanto de contaminación, tal vez es más peligrosa esa contaminación espiritual que tal vez estamos descuidándonos en este tiempo. Las dos son importantes. Cuidar al otro y cuidar nuestra alma. Cuidar al otro que es vulnerable a través de diferentes formas que podemos ayudar a las personas a nuestro alrededor, pero también cuidar nuestro carácter apartándonos de toda contaminación. Son épocas de normas de bioseguridad, pero espiritualmente también necesitamos cuidar nuestro corazón e invitar a las personas que no tienen una relación con el Señor a cuidar el suyo. Tenemos que aprender a decir, según este pasaje, las cosas correctas en el tiempo correcto, en la forma correcta. Eso implica relación con Dios y relación con otros. No es aislarnos del mundo, es reflejar al mundo. ¿Cómo vamos tú y yo a reflejar a ese vecino, a ese familiar, a esa persona que está conviviendo con nosotros en casa, las buenas nuevas de salvación? A través de decir las cosas correctas en el tiempo correcto, de la forma correcta. Pero el Evangelio, recordemos, son buenas nuevas. Esto no es un esfuerzo personal. Recordemos que Cristo es la encarnación de la palabra. Si tenemos a Cristo en nuestra vida, tenemos la palabra haciendo toda esa transformación en nuestra vida interior, si lo dejamos. Cristo obrando en nosotros es la mejor garantía de que esa palabra va a producir ese buen resultado en tu vida y en mi vida. La que nos va a animar a esas buenas prácticas de bioseguridad espiritual y que vamos a poder mostrar a otros la realidad de una vida transformada por ese Cristo que vive en nosotros. Esta tiene el poder, la palabra, Cristo mismo tiene el poder de cambiarnos, de seguir trabajando, de seguir limpiándonos a ti y a mí. Recibamos a la palabra, trabajemos a favor del camino que nos muestra la palabra en la obediencia, pero también permitamos que la palabra del Señor obre a través nuestro en cada día. Que el Señor nos siga bendiciendo. Recordemos que tú y yo necesitamos a Jesús en nuestro corazón, que las personas no pueden tener esa experiencia de bioseguridad espiritual si no tienen a Jesús en su corazón. Por eso, en medio de tanto peligro en el día de hoy, qué bueno sería que tú y yo oráramos en este momento para que tuviéramos esa seguridad de Jesús, la palabra de Dios encarnada a través del Espíritu Santo esté obrando en tu vida y en mi vida. Señor nuestro, gracias con esta invitación a que la palabra de Dios produzca todas estas acciones en nuestro ser.
Señor, a todos, en momentos de tanta ansiedad y tensión, permítenos ser prestos para escuchar, más lentos para hablar y para enojarnos. Señor, te pedimos perdón por nuestra inconsciencia, inconstancia, por olvidar tu palabra, por descuidar nuestra vida espiritual, por acumular tanta maldad. Señor, ven a nuestras vidas, sé el centro de nuestras vidas, entra en nuestras vidas y empieza a hacer esa obra interna. Te aceptamos a ti. Tal vez por primera vez en esta oración te decimos, te acepto en mi vida. Y si ya te he aceptado, puedo decir, acepto lo que tú estás obrando en estos días en mí. Señor, dame la claridad para obedecer lo que tú me estás enseñando. Y Señor, permite que mi corazón sea transformado a través de ese obrar tuyo, de tu palabra, de tus mandatos, de tus principios. Señor, solo no lo podemos hacer. Te pedimos la llenura de tu Santo Espíritu para que esa palabra pueda producir ese abundante fruto que se muestra y se evidencia a través de una religión buena, a través del cuidado y la preocupación por el otro y el cuidado del carácter, apartándonos del mal y conservándonos en santidad. Señor, gracias por tu palabra y que siga obrando poderosamente en nosotros, en nuestras familias, en la comunidad de la iglesia y en el mundo entero. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos siga guardando todo este tiempo con su bendita palabra a todos. Que el Señor también siga haciendo esa transformación en nuestras vidas. Que tengan un excelente tiempo de domingo. Amén y amén. Además de nuestras redes sociales, hemos dispuesto otro canal de comunicación y es nuestro número celular por vía WhatsApp. Ese número es 314-309-8324. Te lo repito, 314-309-8324. Te animamos para que lo guardes en tus contactos y nos envíes un mensaje. Así te podremos tener dentro de la lista de difusión de la iglesia. Esta es una forma como podemos estar juntos en medio de esta dificultad que estamos atravesando. También te animamos para que te suscribas a nuestro canal y así recibas a tiempo toda la información de nuestros estrenos y de las cosas que hagamos a través de YouTube. Nos vemos la próxima semana.